Hola, nuevamente un saludo para todos nuestros oyentes del podcast Unidos por el Diseño. Les saluda Verónica Alvarado y hoy tengo una invitada, señores, lo que le sigue al VIP, eso es ella. Les voy a contar un poquito sobre su trayectoria, pero estoy segura que ahorita que les diga el nombre varios van a decir, quiero escuchar más. Está con nosotros para este episodio la señora Kalena de Velado. Ella es consultora en imagen corporativa, graduada en Chicago, en Estados Unidos, desde el 2008 y actualizada a nivel de asesoría personalizada en noviembre del 2011. Tiene más de 19 años de experiencia en la asesoría en ética profesional con empresas e instituciones norteamericanas y del área centroamericana. Por 7 años fungió como gerente de mercadeo y diseñadora de modas en una empresa familiar. Ha participado como conferencista en diferentes centros de estudios y universidades de Guatemala, España, Honduras y El Salvador. También trabajó en un concesionario de Chanel, la famosa casa francesa de cosméticos y perfumes en Dallas, Texas, y también colabora como columnista en la sección editorial de La Prensa Gráfica, que es uno de los periódicos más prestigiosos en El Salvador, desde 1990, en temas de valores y otras en etiqueta e imagen en los negocios. Y también es columnista de la revista femenina Ella en la sección Estilos. Actualmente es presidenta de la empresa Desarrollo Ejecutivo S.A., que se especializa en áreas de desarrollo humano, imagen empresarial y ética en los negocios. Y así como decimos en el staff de Diseño UNE cuando nos referimos a Kalena, hay dos cosas. Ella es la elegancia personificada y una de las personas que más conocemos con un alto nivel de valores humanos en todo lo que hace. Kalena, bienvenida, es un honor tenerla en este episodio del podcast. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Vero, por invitarme, porque podamos estar con tus oyentes y disfrutar de un ratito de esparcimiento, reflexión y aprendizaje, sobre todo en estos momentos de transformación y que podamos tener algunas ideas claras sobre temas que nos pueden hacer más felices a todos. Definitivamente. Y bueno, no les he dicho aún el tema, pero este episodio está dedicado a la resiliencia. ¿Cómo podemos ser más resilientes precisamente en este momento que tenemos que sacar toda, todo ese valor y toda esa fuerza interna? Así que tenemos con nosotros a la experta. Yo creo que todos somos expertos y si abrieran los micrófonos para que nos contaran cómo han enfrentado este momento único en la historia del Salvador y de nuestras vidas, estoy segura que encontraríamos muchísimas perlas de sabiduría. Pero Sí. justo ahora que estamos teniendo este podcast, estoy viendo a través de mi ventana y escuchando estos pajaritos y estos sonidos de la naturaleza tan inspiradores que de verdad cuando ponía las ideas un poco como en orden, veía precisamente que este momento de crisis sanitaria quizá nos ha permitido ver con nuevos ojos las cosas. Y este ver la naturaleza que quizá no pudimos ver durante 5 o 6 meses, nos puede dar algunas ideas precisamente sobre resiliencia. ¿No te ha pasado a ti? Pero que cosas que antes no, no, no te llamaban la atención, ahora resulta que de repente te llaman la atención, como la naturaleza. Sí, totalmente. De hecho, cuando el podcast nació, originalmente lo lanzamos para que hubieran también meditaciones
y que la gente pudiera relajarse. Y la primera grabación que yo hice no me había puesto los audífonos. Quedó grabado el sonido de un montón de pajaritos. Yo vivo cerca de una finca y me despierto escuchando los pajaritos. Me fascina escuchar los pajaritos. Entonces fue una experiencia para mí como, wow, se lo vi como un regalo de Dios, en serio. Sí, o sea, coincidió perfectamente con el tema. Qué maravilla. Sí. Y ahí está grabado. Pues, Es el primer qué episodio. maravilla. Pues imagínate qué bonito, porque justo estoy viendo en mi ventana y ahí hay estas enredaderas, y una de ellas es la enredadera de la bugambilia soberanera, que si Ajá. nosotros recorremos todo El Salvador, hay en climas fríos, en climas templados, cerca de la playa, cerquísima de la arena, y uno se puede poner con este tema que tú nos has puesto a que reflexionemos en estos momentos de la resiliencia. Podemos ver y descubrir que donde mejor florecen las bugambilias soberaneras es precisamente en el verano. En enero, febrero, vemos cuajado El Salvador de bejucos morados, blancos, rojos, amarillos. Y si nosotros nos ponemos a pensar y dejamos que la naturaleza nos hable, podríamos leer qué significa esta armonía y esta proporción y correspondencia de las cosas que están en la naturaleza, que nos lleven precisamente a hablar de resiliencia. Este es un concepto sacado de la ingeniería y que habla sobre la maleabilidad de los materiales para que al ser puestos en gran presión o son aplastados, puedan recuperar rápidamente su forma. Y en términos más concretos, la resiliencia quiere decir esa capacidad de adaptación que tiene un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Y todos nosotros desde marzo de este año vimos como algo que lo vimos tan lejos en noviembre en China, resulta que lo teníamos a la puerta de nuestra casa y que hizo cerrar todo de tal forma que la forma de vida que nosotros teníamos antes de marzo ya nunca, jamás va a volver a ser lo mismo. Y nos Exacto. ha hecho que nos planteemos solo dos alternativas. O nos transformamos o reinventamos, o simple y sencillamente no nos vamos a poder vivir en la nueva normalidad, ¿verdad? Yo este Exacto. proceso lo viví 2 meses antes, y por eso yo sé lo que cada uno de los que nos están escuchando ha experimentado de diferentes formas, pero profundamente, porque en enero fue diagnosticado a mi esposo con un cáncer cerebral que transformó de un día para otro toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, resulta que eso es lo que ha sucedido a nosotros de la pues, encerramiento de la pandemia. Nuestra vida como la conocíamos se transformó de una manera que nos cayó como un baldazo de agua. Y entonces es el momento en el cual nosotros como que nos encontramos en un momento crucial. Estoy segura que tú lo has pasado, y ahorita se te está viniendo a la cabeza y a nuestros oyentes también, justo el momento en que nos dijeron no pueden salir. Y en la Sí. empresa les dijeron ya no vengan. Y nuestro negocio que nosotros salíamos nos dimos cuenta que tampoco se podía. ¿No es así? Sí, totalmente. Bueno, nosotros teníamos la ilusión, habíamos estado trabajando meses antes, 3 destinos, 3 viajes para retomar los tours de diseño ¿Sí? y quedaron en el aire. O sea, fue algo completamente inesperado, pues, así como lo han vivido todos, así me tocó a mí también en diferentes áreas. Pues justo, Vero, es lo que siento yo, lo que acabo de decir, que yo lo viví antes, estoy segura que todos lo vivimos así, que de repente en nuestra vida se trastocó y se cambió y se transformó. De un día para otro que nos dijeron se cierran, ya no vienen aquí, se traslada la oficina a tu casa, o tú tienes que empezar a hacer negocio de forma digital, y tuvimos que aprender lo que no habíamos aprendido en 5 años, lo tuvimos que aprender en un mes, ¿verdad?
¿Te suena familiar? definitivamente, totalmente. Pues Sí. justo es lo que nos enseña esta veranera. La veranera nos enseña que ante la falta de lluvia, la veranera se transforma no a que se le caiga la flor, sino precisamente a que sus flores se ponen más hermosas. Y ves que todo alrededor está seco, pero ahí está la veranera floreciendo y dando la mejor versión de sí misma. Entonces, quizás un primer punto sobre este tema de la resiliencia para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando es, me tengo que plantear como primer punto pienso yo, es una sugerencia, que yo Ujú. de esta crisis sanitaria global puedo elegir salir con la mejor versión de mí misma, florecer en el camino. Porque si las veraneras fueran personas y les pudiéramos preguntar, aquí a la vera de mi ventana está esta bellísima, todavía resto de la veranera, si le pudiéramos preguntar, ¿qué cualidades crees tú que debería de tener en este momento? Estoy segura que ellas nos responderían muchísimas cosas y entre ellas es que florecer en momentos difíciles, cuando escasea el agua, cuando la tierra no está bien, cuando está rodeada de arena, cuando no llueve, qué es lo que nos está pasando ahorita con este encierro y crisis sanitaria global de la pandemia y el reinicio de la economía, es que yo voy a elegir florecer con la mejor versión de mí misma. Y florecer con la mejor versión de mí misma significa que quiero ser feliz independientemente que esté pasando a mi alrededor. Es una decisión. Y cuando nosotros hacemos esta decisión, el segundo punto, ¿verdad? De que yo Ujú. elijo sacar la mejor versión de mí misma, es que también elijo a que en el proceso de florecer aprendo a amarme de una mejor manera, porque probablemente lo que tenía antes ya no lo tengo. El aprecio del jefe, el aprecio de los colegas, que me está yendo muy bien el negocio, que tenía estos premios afuera de mi hogar y ahora resulta que me encuentro desnudamente como quien soy con otras personas a quienes amo, pero que quizá normalmente no pasaba más que 4 o 5 horas con ellos, a pesar de las dificultades de convivencia que presenta como reto estar juntos, ¿verdad? Entonces, todo Ujú. esto de querer ser la mejor versión de nosotros mismos nos lleva a un concepto bien clásico que fue descubierto por los mismos griegos. Los griegos hablan de la transformación, de ser la mejor versión de nosotros mismos, de florecer para ser felices en medio de las dificultades, a través de este concepto griego que se llama arete, o sea, tiene 2000, 3000 años de existir. Los griegos Wow. son los que nos han enseñado a ser resilientes, a ser más humanos. Y estoy segura que tú, cuando has visto a todas estas entrevistas con otras personas y has tenido que continuar, y yo te veo en diseño uno, cómo te has transformado, todos hemos tenido que sacar de una forma u otra, queriendo o no queriendo, de repente sacar esta reinvención de nuestro negocio, esta reinvención de nuestra familia, esta reinvención de nuestra marca personal. Sí, exacto. Ha Y, sido un proceso, pero también un proceso bien interesante de aprender a estar primero conmigo, para exactamente. también saber cómo interactuar con las personas que están en mi entorno cercano. Bueno, en mi caso yo vivo conmigo. La palabra soledad siento que no me va porque me llevo muy bien conmigo, entonces me la paso bien rico en mi casa, pero el hecho de estar tanto tiempo encerrada, aislada de la gente, nada Exacto, más sin comunicada abrazar, por las redes, exacto, sin exacto, contacto humano. sin abrazos, Ajá, sin miradas. O sea, el lenguaje no sí, verbal, mi tema es por el tema de la marca personal y branding corporativo y personal, el ser humano se comunica básicamente a través del 93% del lenguaje no verbal. exacto. Abrazos, miradas, cuenta por 55%. Y todo este lenguaje no verbal lo hemos tenido que sacar del contacto personal físico y llevarlo al contacto digital, a la comunicación digital, pero siempre va a tener este gran peso. Y en el arete griego, que se hablaba de
cómo ser la mejor versión de mí misma, cómo tener virtudes, o sea, hábitos operativos buenos. Y se habla de excelencia, de justicia. Ellos hablan, los griegos, de 3 habilidades que tenemos que desarrollar en momentos de dificultad o en momentos de abundancia. Y Ajá. ahorita, en este momento, nos ayuda muchísimo a recordar esos 3 cualidades o habilidades que podemos nosotros sacarla de adentro, de nuestro interior, de nuestra riqueza interior, como para que nos permitan florecer y ser felices. Ellos hablan, los griegos, en el arete griego, o sea, el de sacar la mejor versión de nosotros mismos, de inteligencia práctica, justicia amable y esfuerzo inteligente. Inteligencia práctica es simple y sencillamente que no olvidar que nosotros tenemos que ser prudentes y analizar todas las circunstancias para tomar las mejores decisiones. Y esto significa que yo me tengo que hacer cargo de mi vida, que yo no tengo que estar esperando que, bueno, va a venir el gobierno o va a venir mis colegas o a saber quién más bajado del cielo, del Marte, a solucionarme las cosas, sino que tengo que tener todos los elementos, lo que sea necesario de información para transformarme. Yo soy la capitana de mi vida. Tengo yo la vida entre mis manos mía, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque eso nos hace dar saltos de madurez impresionante y florecer como las veraneras en cualquier lugar. Luego, la justicia amable. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia, aunque me obligó a estar encerrada, seguimos siendo seres humanos que necesitan socializar, vivir en una comunidad. Y si antes lo hacíamos físicamente, la comunidad ahora es digital, pero siempre es comunidad humana. Y eso es importantísimo. Sí. O sea, lo mismo que yo hacía tomándome mis vinitos o un cafecito, lo mismo tengo que hacer virtualmente y los abrazos los tengo que seguir dando y con más esfuerzo y con más cuidado porque tengo que cuidar mejor mi comunidad del hogar, mi comunidad familiar, mi comunidad empresarial, ciudadana, etc. Y por Sí, último, hay un tema de autoconciencia muy fuerte, ¿verdad? En este momento, de si me cuido yo, cuido a los demás. exacto, y al cuidar los demás, me doy cuenta que también tengo que cuidar. O sea, es una calle de 2 vías, ¿verdad? Importantísimo. Y por último, el otro elemento del arete griego es el esfuerzo inteligente, que quiere decir que me va a costar. O sea, que yo esté cansada de pensar y que no me sale y de probar, eso es parte de la creatividad, de la innovación, de reinventarme, de volver a florecer de otra forma en estas circunstancias difíciles. Y eso implica mucho que tengamos espíritu deportivo, que no me... Detrás de los grandes éxitos hay 100 nos, 100 rechazos, o escuchar al dueño de Alibaba, que es el Amazon chino, Ajá. es lo máximo. O sea, este hombre es fantástico. Lo rechazaron 25 veces en los trabajos. Él no tomaba un no como respuesta. Y a veces nosotros nos dicen un primer no y ya estuvo, ya se me fue todo el ánimo. Sí, sí, Y, sí. Bueno, hay tantos perdí mi vida, ejemplos. J.K. ¿verdad? En Rowling la vida. es otra, o sea, cuántas veces rechazaron su libro y ella que vivía del apoyo del gobierno. Exactamente, o sea, ella sabía que ese apoyo era temporal, que ella tenía que encontrar una forma y hasta Sí. que la encontró. Y muchas veces nos sucede que quizás todos en esto, antes de la nueva normalidad que estamos viviendo ahora, de la reapertura y de la crisis sanitaria global, quizás algunas personas teníamos o tuvieron una vida perfecta. Y la tentación es quedarse así, acordando, es que cuando volvamos, es que cuando recuperemos, no. Una Sí. de las cosas importantes que yo sugiero es que no pensemos en el ayer, por muy perfecta que haya sido nuestra vida, sino que más bien agradezcamos que tuvimos esa vida perfecta y abrámonos a que podemos tener otra nueva vida con una diferente perfección que pudiera ser más humana y por lo tanto más llena de riqueza. Es importante y por eso quisiera estas 3, digamos, elementos del arete griego para poder florecer y dar la mejor versión de nosotros mismos. Quisiera todavía simplificar más en 3
o cuatro, si todavía tenemos tiempo, tres o Ajá. cuatro puntos quizás más prácticos, ¿verdad? No Ok. tan filosóficos, importante, ¿verdad? Pero Está también es muy lindísimo. Estoy importante, enamorada de esos tres principios, de verdad. Pero, ¿verdad? ¿cómo Que lo sí, haríamos por más algo práctico? sí. Entonces podemos todavía aterrizar un poquito más, porque es importante tener teoría, pero también para... Sí, Y exacto. entonces, si nosotros pudiéramos decir, bueno, se nace con resiliencia, se crece la resiliencia, se fortalece. El ser humano es el ser más perfecto de la creación. Entonces, por lo tanto, estamos equipados para tener resiliencia. Y que normalmente uno ocupa la resiliencia precisamente cuando el viento está soplando fuerte. Y ahorita Ujú. nos está soplando fuerte el viento a todos, unos más, otros menos, quizá uno añadido con una situación familiar dura, entonces hay situación interna y externa, pero igual todos estamos en la misma situación. Entonces, por lo tanto, eh, cuatro actitudes o características que nos pueden ayudar a crecer la resiliencia, a mejorarla o a sacarla, sería primero revisar nuestra actitud. Y nuestra actitud en este momento que más fuerza nos puede dar es elegir ser personas que amen lo que están viviendo. Amen la nueva forma de trabajar, amen la nueva forma de vivir, amen la nueva forma, Wow. ¿verdad? Ajá. Porque lo que hace distinto al ser humano de cualquier otro ser en el universo, las estrellas, las galaxias y dentro de la Tierra, fuera de la Tierra, en el cielo, en la vegetación, es que somos capaces de amar y ser amados. Esa es la característica que nos Ajá. hace felices. Por lo tanto, este es el momento de afinar la sierra, como dice Stephen Covey, de la capacidad de amar. Quizá por estar ocupados antes de esta pandemia y de encierro y de reapertura, estábamos ocupados haciendo cosas, pero ahora es el momento de ser alguien y Ujú. ser humanos, ser seres amadores. Eso es lo más delicioso que existe. Y eso significa hacer una exploración a mi corazón. ¿Cómo está? Entonces, una actitud de amar lo que estoy haciendo. Amar y servir. Servir. Me sirvo a los seres humanos, a los seres queridos, sirvo a mis clientes, sirvo a mis colegas, a toda la comunidad, etcétera, etcétera. Segundo punto, hay que alimentar nuestra mente. Es importantísimo. Ahorita la salud mental global está herida, ¿verdad? Y Porque ha es, sido tal el chaparrón que nos ha tocado vivir que sí, verdaderamente estamos golpeados con moretes, ¿verdad? Pero sí, entonces está la densa. mente Está está densa. tremendo. Sí. Ajá. Hemos estado dándole, antes de la pandemia y durante la pandemia, le hemos dado comida chatarra a nuestra mente, leyendo lo último del coronavirus, leyendo cuánta gente se ha muerto, en cuánto tiempo, en qué lugares, Sí. cómo que han sido los entierros, o sea, una comida chatarra que hemos leído y hemos absorbido y quizá nos hemos leído todos los noticieros, y es más encima, si sabemos que hay fake news. Entonces Sí. nos hemos, de verdad, yo les recomiendo que por favor, que ahorita a esta altura ya nos dimos cuenta, entonces ya la gente se ha moderado, pero de verdad tenemos que elegir cuidar lo que lee nuestra mente, lo que recibe nuestra mente. Eso por un lado de lo de afuera, pero internamente alimentarle nuestra mente significa que yo no me puedo quejar ni mentalmente ni vocalmente, porque es Ok. darle comida chatarra, Ok. comida chatarra. Eso Ay, es no, bien importante. viste cómo amaneció ahora en la mañana, es que iba a llover. Ay, no, viste qué tráfico. Y viste Ajá. y es un rosario y un menú y una de quejas De quejas, sí. que Y si hay comienzan algo primero en la que, mente. sí, si hay algo que cansa y que carga súper rápido, es la queja. O sea, no Sí, solo nos cargamos exacto, nosotros, sino que cargamos a los demás. exacto, es la queja mental que después se sale afuera, se llama peligro o tentación de volverse, oigan esto, qué terrible. ¿Verdad? Mi formación es antropología porque es el tema de los Ok. valores, ¿verdad? Entonces, y Ajá. filosofía antropológica.
nos convertimos en personas tóxicas. ¿Qué tal? Wow. Oigan esto, Todos pongan atención, por favor. y todo el mundo Sí. sabemos que huimos de las personas tóxicas. Pero la receta perfecta para convertirse en persona tóxica es quejarse. Wow. Mentalmente primero, porque primero nos quejamos mentalmente y andamos Sí. rumiando y después lo sacamos. Entonces ese es el punto primero, nutrir nuestra mente viendo, no quejándose, y cuando vayamos a quejarnos, que nos sirva para darle vuelta a la tortilla, como decimos en El Salvador, y cuando ya Ajá. vamos a mordernos la lengua, que quizá vamos acabándola a cortar, ¿verdad? Y mejor, si me iba a quejar del clima, entonces el cambio y digo, qué bonito que amaneció así, con nubuloso, ¿verdad? Que como que va a llover. Elegir en mi mente ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Es una elección Sí, de totalmente. libertad. Ahí ejerzo mi libertad y el ser humano, aparte de tener la característica del amor, es libre. Eso es lo que nos diferencia. El cerebro está diseñado neurológicamente para hacer una pausa de segundos para poder elegir. Sa- Ningún ser humano es obligado a hacer nada. Ningún ser humano. Exacto. Sabe que yo me he cuestionado mucho y hubiera querido tener la respuesta de qué hubiera pasado si cuando surgió todo el tema de la pandemia y que todos, incluyéndome, nos llenamos de miedo, ¿qué hubiera pasado si en vez de recibir información, noticias o cualquier tipo de información, hubiera sido aprendan a cuidarse y a convivir con esta situación en vez de enciérrense, váyanse al supermercado, compren todo lo que puedan porque no sabemos si mañana ustedes van a existir? Sí. Exacto. Pues, O pues sea, justo exactamente, cómo convertir el miedo en una fuerza positiva. Y ajá, para eso, para ser positivos, el primer paso es no quejarse. Así de sencillo. Y, wow. y, y se me olvidó decir que para tener una actitud de amor, y tú vas a estar familiarizado con eso porque me mandaste un consejo para hacer mejor el podcast, y es sonreír. Para tener actitud de amor, el primer paso es físico y es sonreír. Las fuerzas que se generan psíquicamente, mentalmente, personalmente y en lo más profundo del ser humano cuando se sonríe, tiene un anclaje antropológico y personal tan profundo y transformador que si yo sonrío, aunque mi corazón esté llorando, el organismo le manda un mensaje positivo al corazón y empieza el corazón a sonreír, y al revés. Si tengo un dolor físico y el corazón empieza a sonreír, le manda un mensaje positivo a lo físico para que deje de tener conciencia del dolor y lo asuma de la mejor manera, Qué ¿verdad? Y nos hermoso. ayuda a ser más amorosos. Qué Sí, bonito, ¿eh? me encanta, me encanta. Yo creo que también es importante que aprendamos a identificar nuestras emociones, ¿verdad? Que sí sepamos ponerle un Oh, nombre, hoy me siento sí, así por tal cosa, pero que la dejemos salir, totalmente. no que se quede ahí Exacto, atorado, porque exacto. Y entonces esto nos vamos a lleva al poder tercer. hacer eso, sonreír posteriormente, y porque a veces yo lo he visto, y sí me ha pasado en más de Uh-huh, alguna ocasión de que la gente le dice a uh-huh. uno, pero sé positivo, y yo lo que veo en la gente es un gran enojo, ¿verdad? Que todavía está dentro y la queja y yo creo mucho en los Pues ángeles esto, y hace poco le dije a un amigo, mira, pedile a tu ángel de la guarda, ellos se mueven en una dimensión superior, de verdad te van a ayudar. Necesito que mi angelito se ponga las pilas, pero ya me dijo. Y yo así como, me ok. encanta, me encanta. Ese es un consejo lindísimo porque Los Ángeles en todas las, ¿cómo se llama? Cuerpos filosóficos, espirituales y religiosos existen desde todos los tiempos de la historia de la humanidad y en todos los lugares. Entonces, eso es Exacto. eh, em, un pie en la espiritualidad. Y esto me lleva al tercer punto, Ajá. el de cómo nutrir, si hablamos de cómo alimentar la mente, aquí lo que tú estás hablando de los sentimientos es precisamente cómo nutrir el corazón, porque los sentimientos, las emociones, que son como 12, ¿verdad?
que unos los compartimos con los seres, con los animales y otros son solo humanos, entre ellos el amor y la voluntad y el deseo el deseo de sentido, o sea, el tener un sentido en la vida. Y la voluntad están en el corazón, o sea, están en lo más profundo, donde ni yo soy más yo, y donde está no solo los ángeles, sino el ser que me amó primero. O sea, nosotros no somos seres solitarios desde el corazón. O sea, si nosotros buceamos y nos vamos de excursión a nuestro corazón, no encontramos soledad. Por eso Gandhi, cuando tomaba decisiones para la India, cuando antes de que fuera libre, toda la India y los 200 millones de habitantes esperaban que Gandhi se fuera a su corazón a preguntar si hacía o no las cosas, y a lo que iba era preguntarle a su ser creador. Sí. Y nosotros los cristianos, pues sabemos que la Santísima Trinidad está en nuestro corazón. O sea, habitamos con el amor de los amores dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Para quienes somos creyentes. Entonces, lo que tú hablabas de los sentimientos es importante de conocer qué siento para después conseguir el antídoto, pero es importante. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, antes que nada, es tener la actitud mejor para conocer nuestro corazón y después de haber encontrado cuáles sentimientos negativos tengo y poderlos superar, es construir y acostumbrarnos a ser agradecidos. Sí. Chesterton, uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, finales del siglo XVIII, inglés, periodista, y por un rato fue, político, era un hombre de un sentido del humor espectacular. Y cada frase que él habla de cómo vivir para ser felices es impresionante. Yo les recomiendo a todos que pongan Chesterton, frases de Chesterton, y de verdad es una gozada. ¿Y qué sugería él? Sugería que nosotros cultiváramos una actitud diaria de 24 horas al día de ser agradecidos, de descubrir por qué dar gracias. Porque tengo brazos, porque tengo dedos, porque tengo computadora nueva, porque tengo un buen celular, porque tengo las flores de esta ventana y veo las bugambilias y me dicen tantas cosas, que porque tengo una señora que me viene a hacer la limpieza, porque tengo un esposo maravilloso, que tengo 35 años de matrimonio y que ahora seremos felices de otra forma, y que antes nunca por 35 años lo tuve tanto tiempo junto y ahora lo tengo 24 horas al día y me sonríe a pesar de su dolor. O sea, son perlas de cositas pequeñitas, sí, de que nos permite agradecer, que nos construye y nos permite construirnos. Sí, otra cosa, al aprender a agradecer no puede entrar la queja. Eso es importante, porque no combatimos la queja, pero sin ser negativos. Exacto. No hay espacio para la queja. No, y además la energía nuestra sube, se eleva. Hay una conexión entre el corazón y la mente distinta cuando empezamos a dar gracias. Exactamente, pero totalmente. La antropología señala que el ser humano es, o sea, los griegos, ¿verdad? Ajá. Los griegos, su filosofía está fundamentada en que la concepción que entienden del ser humano es que es una unidad. No está separado lo espiritual, la mente, de lo físico. Y por eso ellos inventaron la medicina o la descubrieron psicosomática. Ajá, que si a alguien se le muere un ser humano, le sale un cáncer porque del dolor, ¿verdad? Y cuando se muere un hijo queda un... La medicina psicosomática viene con la concepción del ser humano que está unido de una forma tan impresionante el alma con el cuerpo. Entonces, si nosotros somos agradecidos, inmediatamente todas las digamos como elementos químicos del cuerpo empiezan a generar oxitoxina, todo lo que protege el cerebro y protege el sistema inmunológico empieza a fortalecerse. En cambio, si nos dejamos llevar por el miedo, por la queja, empezamos a ser personas tóxicas y por lo tanto se nos bajan los niveles de inmunología. Imagínate qué impresionante lo que hace que nosotros seamos agradecidos. Y es inmediato, además es visible. Ustedes lo pueden notar en el brillo de los ojos de alguien, en el tono de su voz, en su postura corporal,
en lo que hace y dice en el día a día. O sea, eso es realmente visible. Es un ejercicio espectacular, de verdad. Entonces, ¿yo qué le sugeriría a nuestros amigos y amigas? Que en la noche, cuando le estén dando gracias a Dios del día, también den gracias por 5 cosas. 5 cosas, así. Uh-huh. A veces sucede que no pasamos de la segunda y después pasen a 10 cosas. Porque cuando nosotros nos damos cuenta que hemos dado gracias por 10 cosas, por 20 cosas, entonces nuestra vida tiene sentido. Empieza a hablarnos las circunstancias negativas para hacernos descubrir lo positivo que hay detrás, igualito que la veranera, que florece cuando el entorno está absolutamente contrario, sin lluvia, con arena, con viento, y ahí está floreciendo. Nosotros así tenemos que salir de esto ahorita y construirnos. Y esto nos lleva, para nutrir el corazón, que es lo que estamos hablando, que es el tercer punto, que Ajá. nos lleva a que nosotros tratemos de vivir el día. Para mí ha sido fundamental para construir más la resiliencia en esta circunstancia personal, ¿verdad? Pero además de la pandemia, de todo lo que ha significado para el negocio, para todos, ¿verdad? Igualmente, Sí. es vivir el día. Ay, no, pero eso es irresponsable, hay que prever y planear. Nadie puede planear ahorita. Nadie, porque no Sí, sabemos qué va a pasar. Nadie. Si antes nos costaba, ahora es imposible, ¿ves? Entonces, ¿qué exacto. nos queda de prudente, como hablaban los 3 elementos que hablaba el arete griego? La prudencia o el elemento primero del que yo hablé, que era la inteligencia práctica. La inteligencia práctica o prudencia quiere decir, solo tengo 24 horas y de ellas solo este día. Voy a ser feliz, voy a florecer, voy a hacer una lista de 20 cosas y voy a ponerles del 1 al 10 cuáles son las más importantes y esa voy a vivir. Pero además voy a disfrutar a mi familia. Voy a hacer lo que mejor pueda hacer hoy. Y Juan Pablo, el Papa Francisco dijo una cosa espectacular hace unos meses y decía, el pasado ya no lo tengo, se lo dejo a la misericordia de Dios. Uh-huh. El futuro no lo sé, se lo dejo a la providencia de Dios. ¿Qué es lo que tengo? Este día, y eso lo dejo al amor, para vivir el amor de la mejor manera. Amar nuestro trabajo, amar esta conversación que estamos teniendo, amar el de que si tengo los niños ahí con ¿cómo se llama? Escuela de la casa, que además tengo en el baño, tengo quizá mi oficina, en la cocina está mi esposo o mi mamá o mis hermanos. O sea, se nos ha completamente dado vuelta a nuestro entorno, pues tengo que amar eso. ¿Y cómo amo yo eso? Bueno, de muchas maneras. Primero, eligiéndolo hacer. Y segundo, si somos personas creyentes o espirituales, podemos pedirle, bueno, a Dios, a Dios Padre, pues al Zen o a quien sea que nosotros creamos y decirle, dame la fuerza para amar. Muchas veces estamos con las vasijas vacías. O sea, Jesús, el primer milagro fue llenar las tinajas vacías. Estamos con Uh-huh. las tinajas sin amor. Ahorita necesitamos llenar las tinajas de amor y podemos tener esta oración tan linda, ¿verdad? De algunos sabios del cristianismo que dice, Dios, dame el amor con que tengo que amarte y amar a los demás y amar lo que hago. Ser vulnerables, encontrarnos en situación vulnerable es lo más maravilloso que nos puede pasar porque tengo que pedir ayuda. Y pedir ayuda es lo más Sí. humano que existe. A mí me encanta una definición de Ismael Cala también sobre la vulnerabilidad, que de hecho fue una de las primeras personas que empezó a tocar el tema. Yo personalmente le tenía cierto respeto y cierto recelo a sentirme vulnerable, porque no, siempre hay que ser fuerte y demostrar fortaleza. Pero él me cambió el chip, porque él dice que cuando nos permitimos ser vulnerables, nos permitimos primero sentirnos, luego darnos cuenta del lugar en el que estamos y empezar a crecer, a Qué darnos cuenta bonito. de todas las cosas que ya tenemos ganadas, pero también de las que nos faltan.
Entonces él me cambió de verdad la visión del tema de la vulnerabilidad como un proceso de crecimiento y que no es para nada negativo, es todo Eh, lo contrario. Sí, me encanta lo que estás recordándonos o dándonos a conocer, porque la sociedad en que habíamos estado viviendo antes de este momento era la sociedad del temer, la sociedad del más Sí. fuerte, el de la ley de la selva, el de aquí sálese quien pueda y aquí yo voy a lo mío. Y esta situación que nos encerró a todos nos hizo ver que somos comunidad, que nuestra vocación como seres humanos es comunidad, que no, que yo dependo de los demás, que hay no codependencia, sino interdependencia, que eso es muy digno. Ajá. Mis riquezas tuyas te enriquecen y las riquezas tuyas, Vero, me enriquecen a mí. Tus cualidades son, yo las celebro, porque yo no las tengo y tú tienes un campo en que tú brillas y ese brillo a mí me enriquece, así como cuando enciendo la luz, Edison aparece en nuestras vidas porque él descubrió la electricidad y el foco, pues así, ¿verdad? Entonces, y nos sana el corazón a la envidia, porque cuando nos Uh-huh. sentimos vulnerables y por lo tanto interdependientes, nos obliga a valorar la comunidad, el sentido de comunidad en que nos necesitamos uno al otro. ¿Cuánta gente había elegido ser independiente y autónomo? Y eso no funciona, porque no es así En este momento, hecho. ¿no? Nunca ha funcionado Sí. eso. Cuando Ah, nosotros no construimos una sociedad que es comunidad, entonces nos volvemos islas uh-huh. que no nos enriquecemos. Y esta pandemia para mí me ha enseñado que yo dependo de la señora que quizá volteábamos a ver con desprecio, que pone las cosas en el supermercado y resulta que esa señora que salía caminando a poner las cosas en el supermercado me permitía a mí que yo pudiera pedir en Amazon o en el Super Selectos, ¿verdad? Lo que yo necesitaba para vivir y comer y darle a mi familia las cosas, o tú en tu caso a tu mamá que está en otro lado. Uh-huh. Entonces, Sí. han salido las nuevas formas de servir que antes eran escondidas. Los señores de la basura que se tenían que levantar en medio del encerramiento, si no la ciudad hubiera sido un asco. Los médicos, las enfermeras, los héroes que son los profesores, han salido a relucir los trabajos escondidos y sin brillo y se han metido en una gaveta lo que antes considerábamos el ansia de llegar a ese puesto. Porque ahorita, si un CEO no se hace vulnerable y aprende de su gente, nadie necesita un CEO que estaba en la cima sin inventarse y ni reinventar la empresa. Uh-huh. Sí. Fíjese que esta semana, volviendo al tema de los viajes, que a mí me fascina viajar, pero a pesar de todo, la pandemia no me ha detenido. Ya, Esta me semana encanta. Ajá. tomé un tour virtual por los lugares emblemáticos de Barcelona, con una chica de Barcelona, obviamente. A Qué lo mejor algunos maravilla. de los que me están escuchando van a decir, pero si hay un montón de videos en YouTube, ¿para qué pagaste por hacer eso? Vieran que me encantó. Me encantó, uno, Qué porque esta simpático. chica le puso mucha pasión al contarnos detalles, muchos que yo no conocía sobre Barcelona, y otro porque había una interacción muy grande entre los participantes. Había un chico de Londres, otro de Pakistán y la salvadoreña. Entonces Simpático. se volvió una experiencia de verdad bien rica que algo pregrabado no lo puede hacer. Mm, Entonces, qué yo fantástico. descubrí otra vez, volviendo a sus consejos de amar lo que hacemos y de conectar con el corazón, encontré una nueva persona que tiene otra forma de trabajar, que también se está descubriendo, que también está experimentando a través de una de sus pasiones, la fotografía por un lado y el ser guía turística por el otro. Y también redescubrí la aplicación de Airbnb. La tenemos casada como es un lugar en el que puedo rentar un espacio
en el país o la ciudad que yo quiera. Ujú. Pero tienen hoy una variedad de experiencias Ay, a mira. precios muy accesibles, incluso hay algunas que son gratuitas. Hay cursos de fotografía para hacerles el comercial porque está bien interesante, Qué con uno de los bonito. ganadores de National Geographic gratis. Este Wow, tour virtual con esta chica de Barcelona me costó menos de $5 y fue una hora tan rica, de verdad, qué conociendo fantástico. un lugar en el que ojalá Dios me lo permita estar físicamente más adelante, pero igual hice una amiga, hice un nuevo contacto, así que de verdad es bien importante lo que Kalena nos aconseja con amar lo que hacemos, porque eso se transmite y conecta a las personas. Totalmente. Y quizá como último punto, ¿verdad? Que Ajá, porque eran cuatro los que quería comentar sobre ok, la actitud de amor, el de alimentar, el primero, el segundo, alimentar nuestra mente, ¿verdad? No quejándose, sino viendo lo positivo de la situación. Tercer punto, nutrir nuestro corazón, eh, construyendo o fortaleciendo una actitud diaria de agradecimiento eh, todo el día. El cuarto punto que quisiera compartir para poder florecer en esta circunstancia y sacar la mejor versión de nosotros mismos sería que nos planteemos cambiar el concepto que teníamos antes de trabajo, que era trabajar para nosotros, porque si seguimos con el mm, mismo concepto que teníamos antes de que ir de 8 a 5 o de trabajar en un lugar o de que me pagaban un salario, o sea, yo quisiera invitarlos a reflexionar un poco que para mí qué es trabajar. Ah, es que como, porque esta pandemia nos ha sacado a la luz que el trabajo más importante era el que llevaba la casa en nuestro hogar, que no es pagado porque yo hoy aquí en la casa tuve que poner mi home office, cada uno de nosotros. Y sí, además tuve que aprender a saber que aquí, para que esté limpio, hay trabajo también. Entonces yo quisiera que nos replanteáramos qué es para mí trabajar, porque si seguimos con ese concepto, pues es bien pobre, ampliémoslo. Yo encontré una definición que la quisiera compartir de un gran sabio, ¿verdad? Se llama José María Escriba, y dice, el trabajo es una noble tarea creadora. Noble porque ser un fotógrafo es una tarea noble. Barrer la calle para que esté limpia es una tarea noble. O sea, es una acción noble. O sea, no le vamos a decir, yo no estoy de acuerdo en que se diga que, bueno, los que trafican cocaína dicen voy a ir a trabajar, pero eso no califica como trabajo, pues y así otros trabajos, ¿verdad? Tiene que ser noble exacto. de por sí, porque es un servicio. Tarea porque cuesta. Quien no sude en haciendo un trabajo es porque no está haciendo nada. Otra cosa es que no guste, y entonces no importa que sude, pero es tarea, o sea, me va a requerir esfuerzo. Y por último, creadora. Construimos algo. Con nuestro trabajo estamos transformando el mundo y por eso hay que hacerlo con amor. Porque esto de estar escondido, esto de estar haciendo un podcast, esto es un trabajo delicioso que está transformando el mundo. El de que yo limpie el baño para que mi familia esté bien o para mí misma, ese trabajo que nadie ve y lo hago bien y con amor, está transformando el mundo porque el trabajo es la parte creativa del ser humano que construye y transforma la historia. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A que entonces nosotros valoremos todos los trabajos de todo el mundo y queramos hacerlo de la mejor manera. Y entonces podamos buscar el equilibrio y hacer que esta circunstancia que tengo mi oficina en la casa, el home office y todo eso, pueda hacer separación de cuándo tengo que dejar de trabajar en mi negocio y cuándo tengo que dejar de trabajar cuidando mi hogar para que llevar las dos cosas al mismo tiempo se va a poder equilibrar mejor. El tema este de work-life balance, ¿verdad? Que se oye mucho ahora y más, Exacto. ahorita nos está Ujú. pegando fuerte, ¿verdad? Así es. Bueno, yo estoy segurísima que ustedes, al igual que yo, están fascinados escuchando a Kalena, pero les prometo un segundo episodio antes de que finalice el año con ella porque nos ha dado una cantidad de consejos súper prácticos y especialmente, Kalena, hacer un tema que se volvió casi que moda práctico
accesible y lindísimo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Lo he disfrutado Yo, tanto, he aprendido yo tanto. No, ustedes también. no me pueden ver, pero estoy chinita, tengo la piel eriza, pero con una energía súper rica. De verdad, muchísimas gracias, Kalena. Igualmente, Vero, yo he aprendido muchísimo de ti. Yo estoy segura de que cuando terminemos de platicar, los comentarios nos van a enriquecer también. Yo les pido que nos comenten sobre esto que hemos conversado con Vero para que nosotras también aprendamos, que nos digan cómo han sido las formas de resiliencia de ustedes para que nosotros podamos aprender y qué consejos nos darían ustedes para construir o fortalecer o llegar a tener mejor calidad de resiliencia en nuestras vidas. Exacto. Y bueno, ¿cómo la pueden encontrar en redes sociales o en su sitio web para que las personas que quieran a lo mejor contactar directamente con usted puedan hacerlo? Pueden visitar mi sitio web que es www.calenadevelado.com o me pueden escribir a través de mi Instagram, que es un blog de estilo de vida, o me pueden escribir a mi correo electrónico que es kvelado@yahoo.es y yo con muchísimo gusto, aunque me tarde, les contesto y si tienen alguna duda, queja, con muchísimo gusto conversamos. Bueno, muchísimas gracias, Kalena, y a ustedes también. Acuérdense de escribir todas, bueno, yo les digo escribir, de dar gracias por lo menos 3 cosas buenas que les haya sucedido en el día o si pueden más, más. Cuando les digo escribir es por esto, porque cuando escribimos agradeciendo algo, agradecemos 3 veces. ¿Por qué? Porque primero lo pensamos, luego lo ponemos por escrito, lo escribimos y luego lo leemos. Entonces damos gracias 3 veces por cada cosa. Qué bonito, me parece fantástico eso de escribir. Sí, es una práctica súper linda. Pues muchísimas gracias también, Vero, por haberme invitado. De verdad, la he pasado riquísimo y espero esa invitación para volver a compartir contigo y con los escuchas. Definitivamente ya está agendado, así que pónganle atención. Y bueno, a ustedes también muchísimas gracias siempre por estar pendientes de estos podcasts y nos escuchamos en el siguiente.